For the privilege you give us to be in your house. de celebrar estos bautismos To celebrate these baptisms. como una declaración pública de la fe que han puesto en Cristo. As a public declaration of the faith they have placed in Christ. Ahora te ruego, Padre, que tú ministres a través de esta palabra viva a cada corazón. Now I urge you, Father, that you minister to every living life here in their hearts. Y que salgamos de este lugar edificados con tu palabra. And that we leave this place edified by your word. Y enfocados en la verdad de tu palabra. And focused on the truth of your word. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Puede sentarse, amada iglesia. You may be seated, beloved church. Si usted nos acompaña por primera vez hoy, If you're joining us today for the first time, damos gracias a Dios por su vida we give thanks to the Lord for your y life. tenemos la certeza de que la palabra viva de Dios va a ministrar a su corazón. And we have certainty that the living word of God will minister to your heart. Hace unas 4 semanas atrás About 4 weeks ago, comenzamos a hacer una serie we started doing a series respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis. regarding the 7 churches in Revelation. Hoy vamos a estudiar la parte 5 de esta serie Today we're going to study part 5 of that series. y vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. And we're going to speak of the church in Thyatira. Y yo he nombrado esta iglesia And I've named this church la iglesia que toleró y promovió el pecado. the church that tolerated and promoted sin. Cuando comenzamos esta serie, When we started this series, dijimos que la razón principal por la cual la estamos compartiendo I explained that the principal reason why we are sharing this es porque en estas 7 iglesias is that within these 7 descubrimos churches, los principios que describen una iglesia saludable. we discovered the principles that are established within a healthy church. O sea, las cosas que debemos imitar si queremos ser una iglesia saludable. So the things we must imitate if we want to be a healthy Pero church. también nos describe aquellas cosas que debemos evitar But it si also- queremos ser una iglesia saludable. But it also describes the things we must avoid in order to be a successful church. La semana pasada, Last week, en la parte 4, estudiamos la iglesia de Pérgamo. in part 4, we started the church in Pergamum. Y descubrimos que esa iglesia se había convertido en una iglesia permisiva. And we understood that that church became a permissive church. Hoy vamos a estar estudiando la iglesia de Tiatira. Today, we are going to study the church in Thyatira. Y vamos a descubrir que esta iglesia no solamente fue una iglesia permisiva, But we will get to know that this church was not only a permissive church, sino que era una iglesia que toleró y promovió el pecado. but it was a church that tolerated and promoted sin. La iglesia de Pérgamo The church of Pergamum era una iglesia que mezcló un poquito las creencias del mundo y las creencias de la iglesia. was a church that would mix what was of the world and what was of the church. Pero esta iglesia es señalada por Jesucristo But this church is signaled out by Jesus Christ porque realmente se convirtió en una promoción del pecado. because it truly became a promoter of sin. Es interesante que esta carta que escribe el apóstol Juan, It's interesting that this letter that the apostle John writes, que no es otra cosa que una revelación de Jesucristo, which is none other than a revelation of Jesus Christ, fue escrita a estas 7 iglesias. was written to these 7 Y creo que usted churches. puede ver un mapa ahí en su pantalla, I think you're going to be able to see a map on your donde screen muestra que estas 7 iglesias estaban localizadas en lo que es conocido hoy como Turquía. and these churches were located in what is known as modern day Turkey. Estas iglesias son representativas de las iglesias de estos tiempos. And these churches are representative of the churches of this time. Particularmente la iglesia de Tiatira In particular, the church in Thyatira. es la iglesia que recibió la carta más larga de las 7 iglesias. It was the church that received the longest letter of the 7 churches. A pesar que en cuanto a poder e influencia era una de las iglesias más pequeñas. Despite power and influence, it was one of the smallest churches. Y mire cómo comienza Jesucristo hablando a la iglesia de Tiatira. And listen to how Jesus Christ speaks to the church in Thyatira. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Revelation chapter 2 verse 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. It says, to the angel of the church in Thyatira write, Esto dice el Hijo de Dios, these are the words of the Son of God, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego whose eyes are like blazing fire, y pies que parecen bronce al rojo vivo. and whose feet are like burnished bronze. Me llama la atención que comienza a introducir a Jesucristo. It draws my attention that it begins introducing Jesus Christ. De hecho, Él se presenta de una manera distinta a lo que se presenta en las iglesias anteriores. Actually, he is presenting himself in a totally different way that he did in the previous churches. Está hablando el que tiene ojos que resplandecen
como llamas de fuego. He is saying he who has eyes that are like blazing fire. Ok, yo creo que al siglo XXI. I think to the 21st century, Superman, Superman. laser vision. Visión Una visión de láser. láser. ¿Te acuerdas? Se le ponían los ojos y podía ver todo. His eyes could become red and he could see everything. Pero también podía quemar o penetrar todo. But he could also burn and penetrate Pero en anything. términos espirituales, algo similar es lo que Jesús está tratando de transmitir. But in spiritual terms, Jesus is trying to transmit the same thing. Esto representa la omnisciencia de Jesucristo. This represents the omniscience of Jesus Jesús Christ. todo lo sabe. He knows everything. Jesús todo lo ve. He sees all things. Él ve todas las cosas, aún las que están ocultas. He sees all things, even those things that are occult. Y como juez de toda la tierra, And as judge of all the earth, está listo para comenzar a juzgar. he's ready to begin to judge. La Biblia dice que es necesario que el juicio comience por casa. The Bible says that it's important for the judgment to start with the house. Mira, Jesús murió por una iglesia para santificarla. Look, Jesus died for a church to sanctify it. Una iglesia que fuera apartada del pecado. A church that would depart from evil. Por lo tanto, cuando una iglesia Therefore, when a church no solamente tolera el pecado, not only tolerates sin, pero promueve el pecado, but promotes sin, Jesús está listo para pasar juicio sobre esa iglesia. Jesus is ready to bring upon judgment to that church. De hecho, esta es la única ocasión que usted va a escuchar esta frase. Actually, this is the only occasion that you will hear this En phrase. todo el libro de Apocalipsis, In all the book of Revelation, Jesús se presenta como el Hijo de Dios a la iglesia de Tiatira. Jesus Christ presents himself as the Son of God to the church in Thyatira. Ahora Él no está hablando como el Hijo del Hombre. Now, he is not speaking as the Son of Man, Que el Hijo del Hombre representa su humanidad, which the Son of Man represents his su humanity, compasión, his su compassion, cuidado his care, y su posición como un intercesor por los seres humanos. and his position as an intercessor for human beings. No, aquí Jesús se está presentando como el Hijo de Dios. No, here Jesus is presenting himself as the Son of God. Y eso enfatiza su santidad, And this emphasizes his su holiness, divinidad his divinity, y su carácter y autoridad como juez. and his character and authority as judge. Mire, cuando Jesús comienza con esta frase, Look, when Jesus begins with this phrase, el Hijo de Dios, the Son of que God, tiene ojos que resplandecen como llama de fuego, who has eyes that are like a blazing fire, tú sabes que el mensaje que viene you know that the message that is coming no va a ser un mensaje tan fácil para esa iglesia. is not going to be such an easy message for that church. Jesús está diciendo que nada está oculto a los ojos de Jesucristo. Jesus is saying nothing is occult before the eyes Mira, a of Jesus veces Dios Christ. es, sin duda Dios es misericordioso. Without a doubt, Jesus is merciful. La palabra dice que su misericordia son nuevas cada mañana. His word says that his mercies are made new every morning. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. But the Bible also says that he is an all-consuming fire. Y el hecho de que Jesús sea misericordioso And the fact that Jesus is y merciful sea paciente and is y patient no traiga juicio sobre nosotros, and does not bring judgment over us no significa que si persistimos en el pecado, does not mean that if we persist in sin, si toleramos el pecado en if la we iglesia tolerate the sin in the y church, si hacemos como algunas iglesias en los Estados Unidos y en el mundo, and if we do as some churches in the U.S. and around the world, que a lo malo le llaman bueno that what is good they call y bad a lo bueno le llaman malo, and bad they call good, entonces Jesús no va a tardar so Jesus is not going to en delay pasar juicio sobre la iglesia. in passing judgment over the church. Por eso tenemos que estar atentos a cómo nosotros nos comportamos como iglesia. That's why we must be attentive with how we behave as a church. Como es costumbre de Jesucristo, As it is customary for Jesus, a estas 7 iglesias, a todas ellas, Él les habla de las cosas buenas que tienen. to these 7 churches, he speaks of the good things within these churches. Y la iglesia de Tiatira no es la excepción. And the church in Thyatira is not an Había cosas exception. buenas en esa iglesia, There were good things in that a church, pesar de que estaba decayendo espiritualmente. despite them decaying spiritually. Versículo 19 de Apocalipsis 2. Verse 19 of Revelation chapter 2 Dice, conozco tus obras, says, I know your deeds, tu amor, your love, tu fe, and faith, tu servicio your service, y perseverancia. and De hecho, perseverance. escucha lo que dice. And listen to what it Dice, says. además, Even more, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. that you are now doing more than you did at first. O sea, esto es una iglesia que abundaba en buenas obras. Actually, this is a church that would abound in great works. Jesús no la critica porque no tiene fe. Jesus doesn't criticize them for not having De hecho, faith. su problema no era como la primera iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Actually, the problem wasn't like the first church
in Ephesus that had left their first love. Tampoco era una iglesia que estaba inactiva. And it wasn't a church that was inactive. Por el contrario, sus obras del ese tiempo eran mayores que las pasadas. On the contrary, the works of that time were greater than the ones from the past. Sin embargo, había un grave problema. However, there was a grave problem. Después que Jesús les señala estas virtudes que tenía como iglesia, After Jesus shows them these virtues that it had as a church, porque no todo el mundo que estaba en la iglesia de Tiatira because not everyone that was in the church in Thyatira toleraba el pecado, tolerated sin, ni tampoco promovía el pecado. nor would they promote sin. Siempre hay fieles en los lugares donde hay infieles. There are always faithful ones in the places where there are unfaithful Mire, hermano, ones. no nos sorprendamos, Look, let's not be porque surprised, Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos. because Jesus said that the wheat and the weeds grow together. Sin embargo, llegará el momento cuando den fruto However, when the moment comes to bring forth y fruit, podemos distinguir quién es quién. we can distinguish who is who. Aquí Jesús, que ve todas las cosas, Here Jesus, who sees all things, le habla a una iglesia que abundaba en buenas obras. speaks to a church that abounded in great works. Y eso es bueno, And that's good, pero no es lo más importante. but it is not what's most important. Jesús no espera que seamos buenos o santos en algunas áreas Jesus does not await us to be perfect or holy in certain y areas descuidemos otras áreas. and not care for other areas. Jesús demanda una santidad completa de nosotros, Jesus demands a complete holiness que from nos us, apartemos del pecado. that we depart from sin. Por eso ahora viene Jesucristo a decir las cosas que a él no le agradan. That's why Jesus comes here to say the things that he's not pleased with. Versículo 20 de Apocalipsis 2. Verse 20 of Revelation chapter 2. Sin embargo, tengo en tu contra. Nevertheless, I have this against you. Son palabras muy directas de Jesucristo. These are very direct words from Jesus. Tengo en tu contra que toleras. I have this against you that you tolerate. Esa palabra es clave. And that word is a key. Tengo en contra que toleras a Jezabel. I have this against you that you tolerate that woman Jezebel, Esa mujer que dice ser profetiza. who calls herself a prophet. Con su enseñanza engaña a mis siervos. By her teaching, she misleads my servants, Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales inducing them into sexual immorality y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. and the eating of food sacrificed to idols. Primero note que Jesús está diciendo que el problema que él tiene con esta iglesia Now, listen first that Jesus is saying that the problem he has with this church no es que alguien había enseñado una falsa doctrina, is not that someone had taught a false doctrine, sino que ellos permitieron que esa persona siguiera enseñando una falsa doctrina. but that they were continually allowing this person to teach that false doctrine. Toleraron el pecado dentro de la iglesia. They would tolerate sin within the church. De hecho, esta mujer aparenta que era una profetisa en medio de la iglesia. Actually, this woman would appear as a prophet within the church. No era una profeta. She wasn't a prophet. Dice que se hacía ser una profeta. It says that she would seem like she was a Y de hecho la prophet. Biblia dice que ella estaba engañando a los siervos. And it would say that she was misleading the servants. Y aún más allá de eso, And even more than that, dice que los induce a cometer inmoralidades sexuales. is that she would induce them into sexual immorality. Aquellos que hemos leído el Antiguo Testamento, Those who have read the Old Testament sabemos que esto es un simbolismo de una mujer llamada Jezabel. know that this is symbolism for a woman who is named Jezebel. No significa que esta mujer literalmente se llamaba Jezabel, It doesn't mean that this woman was literally named Jezebel, pero estaba actuando con el mismo espíritu que aquella mujer llamada Jezabel en el Antiguo Testamento. but she was acting with that same spirit that that woman of Jezebel had in the Old Si Testament. usted tiene tiempo, luego lea Primera de Reyes, capítulo 16 al 19. If you have time, read 1 Kings chapter 16 through 19. Porque ahí va a conocer quién era Jezabel. Because there you will understand who was Pero en Jezebel. resumidas cuentas, lo que ella logró hacer fue esto. But in summary, what she was able to accomplish was this. Fue que indujo a Israel a adorar al falso Dios llamado Baal. She induced Israel to worship the false god named Baal. E introdujo la inmoralidad sexual dentro de la nación de Israel. And she introduced sexual immorality within the nation of Por eso Israel. no tenemos que tener mucho cuidado. That's why we must be very careful. Escuchen el problema que Jesús tiene. Listen to the problem Jesus has. Es que toleraron
ese espíritu en la iglesia. is that they tolerated that spirit Mira, within the church. esos espíritus se van a manifestar en la iglesia. Look, those spirits will manifest themselves in the church. Ese no es el problema. That's not the problem. El problema es que lo toleremos en la iglesia. The problem is that we tolerate it Que le within the demos church. una plataforma para impactar o influenciar la iglesia. Is that we give them a platform to influence the church. De hecho, la mayoría de estos espíritus lo que buscan es eso mismo. The majority of these spirits, what they seek is exactly that. Ser visto por otros, To be seen by others, ser escuchado por otros, to be heard by tener others, una posición de influencia sobre otros. to have a position of influence over others. Hay que tener mucho cuidado. We must be very careful. A través de los años, llevamos 22 años, más de 22 años pastoreando esta iglesia. Throughout the years, we spent more than 22 years pastoring this church. Y en ocasiones hemos visto estos espíritus manifestándose en la iglesia. And on occasions, we've seen the Spirit manifest itself within the church. Y a veces he sido criticado como pastor And sometimes I've been criticized as a pastor porque he decidido no tolerar esos espíritus en la iglesia. because I have decided not to tolerate those spirits within the church. Pero tengo la certeza y el respaldo de la palabra But que I eso es lo correcto que debemos hacer. But I have the certainty and backing of the word that is exactly what we must do. De hecho, por favor, no estamos hablando de un pecado casual. Look, please, we are not talking about a casual sin. No estamos hablando de una persona que tiene una debilidad moral, We're not talking about someone who has a weakness, morally speaking, sino de personas que saben que es pecado, but of individuals who know that it is sin. se enorgullecen del pecado, They become prideful in their sin. promueven el pecado They promote that y sin. quiere que le aplaudan su And they pecado. want people to applaud their sin. Iglesia, tenemos que ser bien celosos con la casa de Dios. Church, we must be very jealous with the house of the Lord. No podemos tolerar estos espíritus en la iglesia. We cannot tolerate these kinds of spirits in the church. Tenemos que contrarrestarlos. We must go against that. ¿Por qué? Porque su meta es engañar a los siervos Because the goal is to be able to deceive and mislead e servants inducirlos a cometer inmoralidades sexuales. and induce them into committing sexual immorality. Mire, la iglesia de Tiatira Look, the church in Thyatira era una iglesia que abundaba en buenas obras, was a church that abounded in good works pero toleraba el pecado. but tolerated sin. Ahora, es necesario resaltar Now, it's necessary to emphasize que ninguna cantidad de obras sacrificiales, that no amount of loving sacrificial works, ninguna cantidad de obras hechas en amor no amount of works done in love pueden compensar la tolerancia del pecado y del mal. can compensate for a tolerance to evil and sin. A veces somos engañados porque, qué bien enseña. Because sometimes we're so deceived because like, ooh, wow, how great they teach. Qué lindo canta. How beautiful they sing. Qué buenas obras hace. How many good works they do. Qué mucho dona a la iglesia. How much they donate to the church. Dios no se impresiona por ninguna de esas obras. God is not impressed by any of those works. No existe obras There exists no type of work que puedan compensar el tolerar el pecado y la maldad. that can compensate the tolerance for evil and sin. Y quiero volver a decir esto porque esto es importantísimo. And I want to again say this because this is extremely important. Aquí no estamos hablando de personas que tenían una debilidad pecaminosa Here we are not talking about people who had a sinful y weakness que querían cambiar, and they wanted to change, sino de personas que toleraban y justificaban el pecado. but people who tolerated and justified sin. Algunos han descrito el proceso del pecado Some have described the process of sin, como deseo, of desire, engaño, deceit, desobediencia disobedience, y luego muerte. and death. Pero yo quiero enfocar esto un poquito diferente, But I want to focus this a little bit differently porque hay una progresión del pecado because there is a progression to sin que si no entendemos cómo Satanás obra, that if we don't understand how Satan works, nos puede pasar lo que le ha pasado a muchas iglesias en los Estados Unidos de América. it may occur to us as many churches in the U.S. La iglesia de Tiatira, The church in Thyatira, primero lo que comenzó a hacer fue a tolerar el pecado. the first thing they did was to tolerate sin. Luego comenzó a justificar
o defender el pecado. Then they begin to justify or defend sin. Tolerar el pecado en la iglesia, Tolerate sin in the church. después lo justifican, lo defienden, dicen, oh, él nació así, Then they defend it. Oh, he was born this Dios way. lo hizo así. God made him this No way. importa con quién te cases, siempre que te ames, It doesn't matter who you marry as long as you get married. comienzan a justificar el pecado. They begin to justify sin. Luego pasan a una tercera etapa. Then they go into a third phase. Comienzan a celebrar el pecado. They begin to celebrate A sin. celebrar un estilo de vida contrario a lo que la palabra de Dios enseña. To celebrate a lifestyle contrary to what the Word of God says. Y luego que eso sucede, And after that occurs, se dedican a promover esa agenda diabólica. they begin to promote that diabolical agenda. Toleran, They tolerate, justifican, justify, celebran y celebrate, promueven. and promote. Ahora, por favor, usted va a ver más adelante Now you're going to see further on que Jesús dice that Jesus says que ellos son los que conocen los profundos secretos de Satanás. it says that they are the ones who know the deep secrets of Satan. En otras palabras, ellos son parte de una estrategia satánica In other words, they're part of a satanic strategy para engañar y esclavizar, si es posible, aún a los escogidos. to deceive and enslave, if possible, even those who are chosen. Mire, hermano, esta agenda que lleva años operando en el mundo Look, this agenda has been years operating in the y en los world Estados Unidos de América, and in the United States of y que America. muchas iglesias han caído engañadas por Satanás, And many churches have fallen deceived by Satan. tiene este mismo concepto. They have the same concept. Están enseñando ahora a los niños They're teaching children de now prekinder, in preschool, en la escuela elemental, in elementary school, en high school, in high school, también en la universidad, also in the universities, de que tú puedes escoger quién tú quieres ser sexualmente. that you can choose how you want to be sexually speaking. Comienzan a tolerar estas cosas, They begin tolerating these las things. justifican, They justify it. celebran y promueven. They celebrate and promote. Ahora mire, por favor, entienda que la Biblia dice, lo vamos a leer más adelante en el versículo 24, Now, please understand what the Bible says, and we're going to read it further on in chapter 24, verse 24. que ellos eran los que conocían los profundos secretos de Satanás. That they were the ones who knew the deep secrets of Satan. En otras palabras, aquí Satanás está sacando algo, la cosa más oscura de su agenda. So here Satan is bringing out the deepest, darkest things in his Mire, agenda. hermano, yo estoy convencido 100% I am 100% convinced que este movimiento de homosexualismo that this movement of homosexuality viene del mismo centro del infierno. comes from the very center of hell. Vamos a ver más ahorita We're going to see a little bit later on que hay una agenda que es Satanás el que la está inspirando. that there is an agenda, that there is Satan who is inspiring it. Le dejo con eso por ahora, I leave you with that for now. pero quiero que ustedes vayan entendiendo lo que le estoy realmente diciendo. But I want you to understand what I'm truly saying. Porque ahorita voy a tocar un poquito más con respecto a eso. Because later on, I'm going to share a little bit more regarding this. Esta iglesia, This church, en vez de reprender a esta falsa maestra instead of rebuking this false teacher y expulsarla de la iglesia, and bring her out of the church, le permitieron continuar enseñando dentro de la iglesia. they allowed her to continue on teaching within the church. Miren, la inmoralidad de la cultura y la sociedad Look, the immorality within culture and society había penetrado la iglesia de Tiatira had penetrated the church in Thyatira, y había comenzado a decaer al punto de que comenzó a tolerar el pecado, and they begin to decline to the point that began to tolerate sin, a justificar el pecado, to justify sin, a defender el pecado to defend sin, y a promover el pecado. and to promote sin. Ahora usted dirá, pastor, wow, eso ocurrió cerca de 2000 años atrás. Then you say, Pastor, that occurred maybe 2,000 years ago. Y es cierto, And it's true, cerca de 2000 años atrás. about 2,000 years Pero ago. déjame decirte But let me tell you, que eso está ocurriendo ahora en este tiempo. that is occurring now in this time. Por cuestión de tiempo solamente le voy a dar algunos ejemplos. For questioning time, I'm just going to give you a few examples. En el 2003, In 2003, la iglesia episcopal the Episcopal Church ordenó a un ministro abiertamente homosexual. ordained an openly gay minister. ¿Qué ocurrió? What happened?
muchas iglesias abandonaron esa denominación. Many churches began to leave that denomination. En el 2006, In 2006, el Ministerio de Transformación, se llama Transformation Ministries, the ministry called Transformation Ministries, una red de iglesias en el sureste del Pacífico, a network of churches in the Pacific Southwest, se separó de las iglesias bautistas americanas split from the American Baptist churches debido a la acusación de la denominación que no aplicaba suficientemente las reglas en contra de la homosexualidad. due to the accusations that the parent denomination did not sufficiently enforce church rules against Y homosexuality. porque aceptaban a homosexuales impenitentes como miembros de las iglesias. And because they accept unrepentant homosexuals as members of the church. En el 2009, In 2009, más de 600 congregaciones more than 600 de la congregations Iglesia Evangélica Luterana en América of the Evangelical Lutheran Church in America abandonaron la denominación left the denomination debido a que decidieron darle la bienvenida a pastores homosexuales. following its 2009 decision to accept gay ministers. En el 2012, In 2012, debido a su decisión de permitir la presencia de clérigos homosexuales, over its decision to allow gay clergy within their members, muchas iglesias evangélicas presbiterianas many churches from the Evangelical Presbyterian Church se salieron de esa denominación. left the En denomination. octubre del 2021, In October of 2021, muchas de las iglesias reformadas en América many churches in the Reformed Church in America group abandonaron la denominación left the denomination debido a desacuerdos entre personas del mismo sexo y la ordenación de homosexuales. due to disagreements over same-sex marriage and homosexual clergy ordination. El último ejemplo que le voy a dar And the ocurrió en el last- 2023. Example I'm going to give happened in 2023. El 16 de junio del 2023, On June 16th, 2023, hasta el día de hoy, even to this day, hasta la fecha del 16 de junio del 2023, in the 16th of June in 2023, 5.800 iglesias metodistas unidas. 5,800 United Methodist churches. Hasta esa fecha, Up till this day, 5.800 iglesias 5,800 churches abandonaron su denominación left their denomination debido a su apoyo al pecado de homosexualidad. because of its support to the sin of homosexuality La ordenación de ministros homosexuales, and the ordination and marriage of homosexuals de hombres que abiertamente declaraban que eran homosexuales. who openly declared that they were homosexual. ¿Usted cree que eso fue algo que solamente ocurrió 2000 años atrás? Do you think that this is something that only occurred 2,000 years ago? Está ocurriendo hoy en día. It is happening right now. Y es una epidemia que está acabando con la iglesia de Jesucristo de este tiempo. And it's an epidemic that is occurring in the church of today. Mira, esto es lo que Pablo se refería Look, this is what Paul was referring cuando to escribió su carta a los romanos. when he wrote his letter to the Romans. Romanos 1:32. Romans Dice, 1:32. saben bien Although they know que según el justo decreto de Dios, God's righteous decree quienes practican tales cosas merecen la muerte. that those who do such things deserve death, Sin embargo, however, no solo siguen practicándolas, they not only continue to do these very things, sino que incluso aprueban a quienes la practican. but also approve of those who practice them. Pablo sabía que la iglesia de Roma, So Paul knew that the church in Rome, que estaba influenciando todo ese imperio, who was influencing that entire empire, también estaba tolerando e induciendo el pecado. was also tolerating and inducing sin. Cuando dice que no solamente la practican, When it says that they not only practice it, sino que aprueban a quienes la practican, but they approve of those who lo practice que está it. diciendo es que les están aplaudiendo. But it's nothing other than saying that they're applauding Están it. diciendo, está bien. They're saying that's okay. Puedes ser homosexual o lesbiana y ser un pastor de You Dios. can be homosexual or lesbian and be a pastor of God. Esa es la realidad. Cientos y cientos, por no decir miles de iglesias en Estados Unidos están viviendo de esa manera. That's the reality. Hundreds and hundreds, to not say thousands of churches are living this. Gloria a Dios que dentro de esas denominaciones, Glory to God that within those denominations, cientos y miles han salido de esos lugares. hundreds and thousands have left those places. Porque han dicho, no vamos a tolerar ese pecado. Because they've said, we will no longer tolerate that sin, Ni tampoco lo vamos a promover. nor will we promote it. Es más, le voy a ser bien transparente. Look, I'm going to be very transparent.
El año pasado Last year, fuimos a Cartersville. we went to Cartersville. Tocamos puertas en algunas iglesias We touched doors in some churches para rentarle su facilidad y abrir la iglesia hija. to be able to rent their facilities and be able to become a daughter Habíamos tenido church ya there. varias conversaciones con una iglesia. We were having various conversations with the church. Estamos casi seguros que nos iban a permitir rentar sus facilidades. We were almost certain that they were going to allow us to rent their Pero el facilities. último día, cuando fuimos los ancianos de esta iglesia, Now, on the last day, when the elders of this church went, nos hicieron una pregunta. they asked us a question. ¿Cuál es su posición con respecto a los homosexuales? What is your position regarding homosexuals? Es que yo le voy a decir la verdad, lo que dice la palabra del Señor. Well, now, what am I going to tell them? The truth, what the Word of God says. Que el homosexualismo es un pecado. That homosexuality is a sin. Pero que Dios puede restaurar al homosexual que se arrepiente. But God can restore the homosexual person who repents. No tardaron en decirnos, ¿sabes qué? Lamentamos que no podemos permitirles rentar nuestras facilidades. They did not delay in telling us that, say, sorry, we can't allow you to rent our facilities. Después me enteré After I found out que un miembro del comité que tomaba la decisión that a member of their committee that makes the decisions era un homosexual practicante. was a practicing homosexual. Uno de yo no sé cuántos que eran. One of, I don't know how many were there. Y ese uno And that one individual dominaba y manipulaba toda la conversación. dominated and manipulated all the conversations. Una iglesia A church que tolera el pecado. that tolerated sin. Déjame decirte, Let me tell you, esa iglesia no va a tardar en morirse espiritualmente. that church will not go long without dying spiritually. En la iglesia viene una presión terrible en contra de la iglesia. Look, there will come a time of great oppression over the church. Los últimos 4 años que vimos existió. The last 4 years that we've lived existed. Dios nos está dando un poquito de alivio a la iglesia. God is giving a little bit of alleviation to the Pero church. mientras nos acercamos al fin de los tiempos, But as we get close to the end times, Satanás va a derramar toda su furia en contra de la iglesia. Satan will pour out all of his fury on the church. Y sin duda esta es una de las áreas donde Satanás va a querer seguir sembrando discordia en la iglesia. And without a doubt, this is one of the seeds that Satan will begin planting discord among the churches. Ahora quiero hacer un contraste Now, I want to make a contrast entre la iglesia de Tiatira to the church in Thyatira y la primera iglesia que discutimos, la iglesia de and Éfeso. the first church we discussed, the church in Ephesus. La iglesia de Éfeso The church in dice Ephesus que era la iglesia que había dejado su primer amor. was a church that had left its first En love. otras palabras, se estaba debilitando en su amor. In other words, they were weakening in their love. Pero era fiel a la hora de juzgar a los falsos maestros. But they were faithful in the work of judging false teachers. Mientras que la iglesia de Tiatira While the church in Thyatira estaba creciendo en su amor, was growing in their love, pero se convirtió en una iglesia tolerante a las falsas doctrinas. but became too tolerant of a church against false ¿Qué doctrine. significa esto? What does this mean? Ambos extremos deben evitarse. Both extremes must be avoided. Debemos evitar promover el pecado, We must avoid promoting sin, pero debemos también evitar tratar sin amor al que no conoce a Cristo. but we must also avoid not treating with love the one En who otras knows palabras, Christ. tenemos que conseguir el balance correcto como iglesia. So we must understand and find the right balance as a church. El apóstol Pablo nos da el balance correcto. The Apostle Paul gives us the correct En balance. Efesios capítulo 4, versículo 15, In Ephesians chapter 4, verse 15, Pablo dijo cómo la iglesia debe actuar ante estas circunstancias. Paul spoke on how the church should deal with these Él circumstances. dijo, en cambio, In turn, hablaremos la verdad con amor. we will speak the truth in love. O sea, no podemos dejar de hablar la verdad, In other words, we cannot stop speaking the truth, pero tenemos que hablarla con amor. but we need to speak it with love. ¿Y por qué usted está tan apasionado, pastor? And why are you so passionate, Pastor? Parece como que usted no habla con amor. It seems like you don't speak with love. Estoy hablando con pasión, I'm speaking with passion porque mi corazón como pastor se duele because my heart as a pastor hurts. cuando veo cómo Satanás ha tomado algunas iglesias, How Satan has taken some churches, lo ha engañado has deceived them al punto que son agentes de promoción del pecado. to a point where they are agents promoting sin. Y eso a mí me duele grandemente. And that hurts me greatly. Ahora déjame decir, si tú estás batallando con el pecado del homosexualismo, But let me tell you, if you are battling with the sin of homosexuality, la Biblia dice en 1 Corintios the Bible says in 1 Corinthians que algunos de ustedes eran así,
Some of you were like this, pero han sido lavados con la sangre del Cordero. but have been bought by the blood of the Lamb. En otras palabras, hubieron gente en el Nuevo Testamento In other words, there were people in the New Testament que practicaban el homosexualismo, who practiced pero homosexuality, llegaron a la realidad de reconocer que era un pecado. but they came to the reality of recognizing Se that it was a sin. arrepintieron de su pecado, They repented of their sin. confesaron a Cristo como Señor y Salvador. They confessed Jesus as Lord and ¿Y Savior. sabe lo que ocurre? And you know what occurs? La Biblia dice que el poder del pecado es roto en nuestra vida. The Bible declares that the power of sin is broken in our life. Cuando venimos a Jesucristo. When we come to Jesus Y ahora Christ. esas personas honran a Dios con sus cuerpos And now those individuals honor God with their y bodies declaran lo que es pecado como pecado. and declare what is sin as sin. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give a Aleluya. big round of applause to the Lord. Si tú eres una persona If you are a person que tienes un amigo who has a friend que está por beberse algo que tiene un veneno, who's about to drink poison, si tú le amas, if you love them, ¿se lo dices o no? would you tell them or no? Si tú sabes que eso puede causarle la muerte, ¿se lo dices o no? If you told them that that could cause them death, would you tell them or no? La mayoría de las personas, los que son normales, The majority of people, if they're normal, se lo dirían. would tell them. Igualmente pasa en términos espirituales. Likewise, the same thing happens La spiritually. Biblia dice que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wages of sin is death. Por eso tenemos que llamarle al pecado pecado. That's why we have to call sin, sin. Porque si no te lo decimos vas a morir espiritualmente. Because if we don't say it, they're going to die spiritually. Pero mientras tengas aliento de vida, But as long as you have breath of Dios life, va a tener atalayas suyos verdaderos proclamando la verdad. God is going to have true witnesses proclaiming the truth of God, Levantando la verdad de Jesucristo que los hace libres. raising up the truth of God that makes them free. La Biblia dice, conoceréis la verdad The Bible says you shall know the y truth, la verdad os hará libre. and the truth shall set you free. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, The Word of God says that if the Son sets us o free, sea, si Jesucristo nos liberta, if Jesus sets us free, seremos verdaderamente libres. we shall be truly free indeed. Esa es la promesa de la palabra del Señor. That is the promise of the Word of God. Pero iglesia, por favor, no podemos olvidar But church, we must not forget que tenemos que actuar con el balance correcto. that we have to act with the correct balance. Cuando actuamos con amor When we act in love, y la gente sabe que genuinamente le amamos, and people know that we genuinely love them, que aborrecemos el pecado, that we abhor sin, pero le amamos como persona. but we love them as a person, Eso abre la puerta para que la gente quiera escuchar la verdad del Señor. that opens the door so anyone for them to hear the Word of God. De hecho, en cambio, hablaremos la verdad con amor. In turn, we will speak the truth in love. Dice, y así creceremos en todo sentido, And it says, growing in every way, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Si queremos crecer espiritualmente If we want to grow spiritually y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, and look more like our Lord Jesus, tenemos que hablar la verdad con amor. we have to speak the truth in love. Volvamos a la iglesia de Apocalipsis, Let's go back to the church in Revelation, versículo 21. verse 21. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. I have given her time to repent of her immorality. Ahora escuche lo que dice. Now listen to what it says. Pero no quiere hacerlo. But she is unwilling. O sea, algunos miembros de esta iglesia So some members of this church se habían llenado de orgullo had filled up with so much pride y estaban reacios, renuentes al arrepentimiento. that they were refusing to repent. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. The mercies of God are made new each morning. Jesús está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepientan, Jesus is saying, I have given them time to repent, pero se rehúsan a arrepentirse. but they refuse to repent. Me llama mucho la atención que este movimiento tiene como lema orgullo. It draws my attention that this movement has the theme of pride. Y lamentablemente es el orgullo que los va a llevar a la perdición si no se arrepienten. And sadly, it's pride that's going to make them lost if they don't repent. Le he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Ahora mire, Dios siempre provee oportunidades para arrepentirse. Now look, he always provides time, opportunities to repent. Ahora esta llamada
profeta Now, this so-called prophet que enseñaba y engañaba a la iglesia. that would teach and deceive the church Había logrado engañar a algunos. was able to deceive Por eso some. en el versículo 22 dice estas palabras. That's why verse 22 says these words. Hablando de esa mujer que profetizaba engañando. Speaking of this prophetess that would deceive by prophesying. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. So I will cast her on a bed of suffering. Y a los que cometen adulterio con ella, And those who commit adultery with her, los haré sufrir terriblemente. I will make them suffer intensely, A menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. unless they repent of her ways. Mire, hermano, esto es un espíritu que contamina a la iglesia. Listen, beloved brothers, this is a spirit that contaminates the church. Y el amor de Dios es tan grande con la iglesia The love of God is so great with the church que algunos que han cometido ese adulterio, que han traicionado la verdad de Jesucristo, that some of those who have committed treason against the word of God, dice la palabra que Él le va a dar oportunidad que se arrepientan. He will give them an opportunity to repent. Pero si no se arrepienten, But if they do not repent, Jesús dice, los haré sufrir terriblemente. Jesus says, I will make them suffer No intensely. existe mayor sufrimiento There exists no greater que suffering pasar la eternidad apartado de Dios. than spending eternity away from God. En el lago de fuego, dice la palabra. In the lake of fire, says the word of God. Sin embargo, vemos que Dios le da oportunidad para arrepentirse. However, we see that He gives them the opportunity to repent. De hecho, algunos dirán, wow, pero qué fuerte es Jesús. Actually, some would say how strong Jesus is. Amén, yo pensaba que Dios es amor. And I thought God was love. Dios es amor, God is love. pero Dios también es santo. But God is also holy. Dios también es justo. God is also just. ¿Se recuerda que el amor de Dios Do you remember that the love of God es tan grande por nosotros is so great Por towards la us, humanidad, for que humanity, entregó a su Hijo unigénito that He gave His one and only Son para que muriera por el pecado nuestro? to die for our sins. Y ahora viene Jesucristo, And now Jesus Christ comes, quien murió who died y que va a ser quien juzgue a todo ser humano. and who judges all human beings. Él puede juzgar porque fue el quien dio la vida por ellos. He's the one who can judge because He gave His life for all humanity. Mira lo que dice el versículo 23. Listen to what verse 23 says. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. I will strike her children dead. Cuando dice los hijos de esa mujer, When it says the daughters of those se children or refiere sons of a those los children, que siguen ese tipo de enseñanza. it's speaking of those who follow that kind of teaching. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. I will strike her children dead. Ahora, escuchen estas próximas palabras. Now listen to these next few words. Así sabrán todas las iglesias Then all the churches will know que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. that I am He who searches hearts and minds. Y a cada uno de ustedes le trataré de acuerdo con sus obras. And I will repay each of you according to your deeds. En otras palabras, Jesús está diciendo In other words, Jesus is saying que iba a usar la iglesia de Tiatira that He would use the church in Thyatira como un ejemplo para otras iglesias. as an example for other Mire, churches. oremos al Señor que este mensaje llegue a las iglesias que están practicando ese pecado. Let's pray that this message gets to churches who are practicing this sin. La razón por la cual Jesús viene con sus ojos de fuego The reason why Jesus is coming with His eyes blazing like y fire con sus pies como si fuera bronce bruñido and as His feet like burnished bronze es porque viene a pasar juicio. is because He's coming to pass judgment. Ya no viene como el Salvador, He's not coming as the Savior ahora anymore. viene como el juez. He's coming as the judge. El tiempo de salvación es ahora. The time for salvation is El now. tiempo de la misericordia es ahora. The time for mercy is now. El tiempo para arrepentirse es ahora. The time to repent is now. La Biblia declara The Bible declares que está determinado al hombre que muera una sola vez. that it is determined that man shall die only once, Y después de esto viene el juicio. and after this judgment shall Lo come. que significa que tienes una oportunidad de arrepentirte mientras tienes vida. Which means that you have one opportunity to repent while you still have life. Si parte de este mundo sin Cristo, If you depart from this world without Christ, lamentablemente recibirás el juicio de Dios. sadly you will participate in the judgment of God. Wow. Así sabrán todas las iglesias. All the churches will know. En otras palabras, Tiatira es un ejemplo para otras iglesias que están practicando el mismo pecado. So Thyatira is an example of all the churches who are practicing this sin. Otras iglesias que están tolerando el pecado de inmoralidad. Other churches who are tolerating the sin of immorality.
Ahora, le dije ahorita que en la iglesia Now, I said earlier that in the church, hay personas cristianas there are Christian individuals y hay personas que son cristinos. and there are people who are Christinos. Hay algunos que levantan la mano y adoran al Señor There are some who raise their hands and worship God, y lo hacen en espíritu y en verdad. and they do it in spirit and in truth. Hay unos que enseñan There's some who teach y enseñan la verdad and teach the y hay truth, otros que enseñan y enseñan engaño. and there's some who teach and teach deceit. Jesús va a revelar quién es quién. Jesus will reveal who is who. Ahora, lo importante de esto Now, the important thing is this, es que aún en la iglesia de Tiatira that even in the church in Thyatira, había un remanente fiel. there was a faithful remnant. Había un grupo que no se había sometido a ese tipo de enseñanza. There were a group of individuals who had not submitted to those types of teachings. Versículos 24 y 25. Verses 24 and 25. Dice, ahora Now, al resto de los que están en Tiatira, I say to the rest of you in Thyatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, to you who do not hold to our teaching, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás. and have not learned Satan's so-called deep secrets, A ustedes les digo I will tell you, que yo no impondré ninguna otra carga. I will not impose any other burden on you. ¿Qué es lo que Dios le impone? What is Jesus putting on them? Que retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Except to hold on to what you have until I come. Mire, hermano, hay un mover ahora en contra de la iglesia. Look, there is a move against the church. La Biblia es anticuada. The Bible is antiquated. Eso es de años atrás. That's from years ago. Tiene errores. It has errors. Satanás siempre está tratando de atacar la verdad de la palabra del Señor. Satan is always trying to attack the word of God. Eso ha ocurrido a través de los siglos. That has occurred through the centuries. Pero la Biblia dice que Dios tiene gente que son fieles. The Bible declares, though, that he has those who are faithful. Aquellos que no siguen ese tipo de enseñanza. Those who do not follow those types of ¿Y teachings. cuál es el reto que tenemos que tener? And what is the challenge that we must Es que tenemos have? que permanecer firme con la verdad que tenemos. Is that we must remain firm with the truth that we have. No debemos sucumbir a la presión de la cultura o la sociedad. We must not succumb to societal pressures. Es increíble It's incredible cómo un pequeño por ciento de personas how a small percentage of individuals han sometido a casi todos los gobiernos del mundo have submitted almost to all governments in the world a una agenda tan diabólica. to a diabolical agenda. Por eso yo no tengo ninguna duda That's why I have no doubt que esto ha nacido en el mismo infierno that this has been birthed straight from hell, y que es una obra de Satanás para tratar de destruir la iglesia de Jesucristo. and that it is a work of Satan to destroy the church of Jesus Christ. Ahora, me llama la atención esa frase que les mencioné ahorita. Now, it draws my attention that phrase that I mentioned earlier. Aquellos que tienen los profundos secretos de Satanás. Those who have the deep secrets of Satan. Mire, nosotros sabemos que el Espíritu Santo Now, we know that the Holy Spirit es el que nos revela los secretos del Dios Padre. is the one who reveals the secrets of God the Father. 1 Corintios 2:10 dice: 1 Corinthians 2:10 says, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. but it was to us that God revealed these things by His Spirit. Pues su Espíritu investiga todo a fondo. For His Spirit searches out everything. Y escucha esto. And listen to this. Y nos muestra los secretos profundos de Dios. And shows us God's deep secrets. Cuando en Apocalipsis está diciendo que había algunos que tenían los secretos profundos de Satanás, So when Revelation says that there are those individuals who have the deep secrets of Satan, lo que quiere decir what it wants to say es que los demonios is that demons revelan los secretos profundos de Satanás. reveal the deep secrets of En otras Satan. palabras, estas estrategias, In other words, these que strategies, déjame decir que son muy bien pensadas, now let me tell you, are very well thought out. algunas hasta hacen sentido lógico, Almost some of them make logical sense. siguen siendo inspiraciones y mentiras de Satanás. Continue being inspirations from La Satan. Biblia dice que Satanás es el padre de toda The mentira Bible says that Satan is the father of all y lies, de lo suyo habla. and he speaks of his own. Por lo tanto, toda esta promoción de esta agenda homosexual, Therefore, this entire promotion of this homosexual agenda, quien lo inspira who inspires it, es Satanás. is Satan. Podrán estar hablando hombres o mujeres, It could be speaking men and women, pero quien los inspira
but who speaks, who inspires it, son los mismos demonios de Satanás. are the very demons of Satan. El Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. The Holy Spirit reveals us the secrets of God, Y los demonios revelan los secretos profundos de Satanás. and the demons reveal the deep secrets of Satan. Pero hay algo más que hacen los demonios. There's something else that demons do, Y es que actúan en el corazón de los incrédulos. and that they act in the hearts of unbelievers. Efesios 2, versículo 1 al 2 dice: Ephesians chapter 2 verses 1 through 2 says, Antes ustedes, before you, o sea, esto antes de venir a Cristo, and this is before coming to Christ, antes ustedes before you all vivían en pecado, used to live in sin, igual que el resto de la gente, just like the rest of the world, obedeciendo al diablo, obeying the devil, el líder de los poderes del mundo invisible. the commander of the powers in the unseen Ahora world. escuche esto. Now listen to this. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. ¿Quién es el que está obrando en el corazón de los que se rehúsan a obedecer a Dios? Who are the ones who is working in the hearts of those who refuse to obey God? Satanás y los demonios. Satan and his demons. Hermano, tenemos que entender que estamos en un mundo que hay una guerra espiritual. Listen, brothers, we have to understand that we live in a world where there is spiritual warfare. Entonces, ¿cómo es posible que una iglesia que proclama libertad del pecado So how is it possible that a church that declares freedom from sin ahora se convierte en una iglesia que tolera el pecado, now becomes a church that tolerates que sin, justifica y defiende el pecado, that justifies and defends que sin, celebra el pecado, that celebrates que sin, promueve el pecado? and that promotes sin? ¿Cómo es posible? How is that possible? Porque hay demonios que ha cegado el entendimiento de ellos. Because there are demons that have blinded their understanding. Hay demonios que los han engañado con respecto a esta verdad. There are demons who have deceived them regarding this truth. Estas acciones These actions fue lo que hizo que Jesús declarara are what made Jesus declare de que ellos entendían los profundos secretos de Satanás. for them to understand the deep secrets of Si eran Satan. secretos de Satanás, If they were secrets of Satan, ¿cómo era que ellos lo sabían? how is it that they knew about it? Los demonios se los revelaron. The demons revealed it to them. Mira, hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Look, we don't have warfare against flesh and blood. Dice la palabra en el libro de Efesios. The word of God says in the book of Sino contra Ephesians, principados y potestades de las tinieblas. but against principalities and powers of the unseen world. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? So what is left for us to do? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Tiatira? What is the message that Jesus gives to the church in Thyatira? Específicamente aquellos que habían permanecido fieles a pesar de la opresión satánica. Specifically, those who have remained faithful despite demonic oppression. El versículo 26 y 27 dice: Verse 26 and 27 says, Al que salga vencedor to the one who is y victorious cumpla mi voluntad hasta el fin, and does my will to the end, le daré autoridad sobre las naciones, I will give authority over the así nations, como yo la he recibido de mi Padre. just as I have received authority from my Father. Entonces, estamos siendo llamados So we are being called a ser obedientes hasta el final. to be obedient until the end. Yo sé que es difícil, I know it's hard. yo sé que se burlan de nosotros, I know they might mock us, nos dice que somos ridículos, that they tell us that we're que ridiculous, somos anticuados, that we're que antiquated, somos intolerantes. that we're intolerant. Yo quiero ser intolerante I want to be intolerant con el pecado. with sin. No queremos ser tolerantes como esta iglesia. We do not want to be tolerant like this church. ¿Quieren que se burlen de nosotros? Let them mock us. ¿Sabe quién lleva a que la gente se burle de nosotros? You know who brings people to mock us? Satanás, quien los tiene cautivos. Satan, who has them captive. Porque él no quiere que ellos sepan que Jesucristo es la solución. Because he doesn't want them to know that Jesus Christ is the Él solution. no quiere que ellos sepan que Jesús puede hacerlo libre. That he doesn't want them to know that Jesus Christ can truly set them Entonces quiere free. mantener esa venda en sus ojos They want to maintain the blindfold on their para que eyes no les alumbre la luz de Jesucristo. so that the light of Christ cannot shine on them. Ahora me llama la atención, dice, al que salga vencedor Now it draws my attention, the one who comes out y victorious cumpla mi voluntad hasta el fin. and does my will to the end. Mire lo que Jesús le promete que le va a dar. Listen to what Jesus promises to give them. Versículos 28 y 29. Verses 28 and 29. Le daré la estrella de la mañana.
I will also give that one the morning star. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Cuando se refiere, le daré la estrella de la mañana. When he says, I will give you the morning star, Sabemos que está hablando de Jesucristo mismo. we know that it's speaking of Jesus Christ Más himself. adelante en Apocalipsis capítulo 22, Further on in Revelation chapter 22, versículo 16 dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. verse 16, he says, I am the bright and morning star. O sea, Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. So Jesus is that bright and morning star of the morning. Y lo que eso quiere decir And what that wants to say es que Jesús es el mayor regalo que vamos a recibir. is that Jesus is the greatest gift that we will ever Nuestra receive. comunión con Jesucristo por la eternidad. Our communion with Jesus Christ for eternity. Vale la pena resistir la burla del mundo It's worth awaiting the mocking of the world para tener la estrella resplandeciente de la mañana. to have the bright and morning star. Ahora quiero recalcar lo que dijimos en Apocalipsis 2:26. Now I want to emphasize what we said in Revelation 2:26. Al que salga vencedor. To the one who is victorious. Y la pregunta, ¿quién es el que puede salir vencedor? Now the question is, who is the one who can come out victorious? De hecho, te das cuenta que esta frase se repite en las últimas 3 iglesias. Actually, if you realize that these phrases are repeated in the last 3 churches, Y nosotros hemos dicho ya, lo vuelvo a repetir hoy, and we've said, and I will continue to repeat today, que el mismo apóstol Juan, that the same Apostle John, en la primera epístola, el capítulo 5, versículo 1 y 4, dijo estas palabras. in the first epistle, said these words: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. For whatever is born of God overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. En otras palabras, en medio de unas noticias tan graves para esa iglesia, In other words, in the midst of a decision that was so great for this church, Jesús trae un mensaje de esperanza. Jesus brings a message of hope. Jesús nos dice la manera en la cual podemos salir vencedores. Jesus tells us the way that we can come out more than conquerors. No es haciendo buenas obras, It's not doing good works. no es abundando en más buenas obras, It's aunque not eso es bueno, abounding in even greater works, even though that is good. sino es poniendo nuestra fe en Jesucristo. But it is placing our faith in Jesus Todo Christ. aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Porque esto es importante. Why is this important? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Because all those who are born of God overcomes the world. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. ¿Tú quieres ser un vencedor? Do you want to be more than a conqueror? Es posible. It's possible. Solo tienes que depositar tu fe en Jesucristo. All you have to do is deposit your faith in Jesus Pero esto es Christ. sumamente importante. Look, this is extremely important Porque Él es Él quien va a juzgar cada ser humano. because He is the one who will judge each human being. Esos que se burlan de ti hoy Those who mock you today no van a estar frente a ti para juzgarte. will not be before you to judge you. Jesucristo va a ser el juez. Jesus will be the judge. Y déjame decirte, And let me tell you, la Biblia dice que es cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. the Bible says it is horrendous to fall into the hands of a living God. Pero déjame decir también es una buena noticia. But let me tell you, it is also good Que news todos aquellos que pongan su fe en Cristo that all those who place their faith in Jesus Christ pasarán la eternidad con Dios. will pass eternity with Por God. eso la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's why I said, I am the way, the truth, and the Y life. nadie va al Padre si no es a través de mí. And no one can go to the Father except through me. La Biblia declara que Jesús no vino para condenar al mundo, The Bible declares that He did not come to condemn the world, sino él vino para que el mundo sea salvo a través de él. but Jesus came so that the world may be saved through Him. De hecho, más adelante dice que el que se condena Actually, further on it says the one who condemns himself es el que rechaza el mensaje de la salvación. is the one who rejects the message of salvation. Y en este momento, In this moment, Jesús no está como juez. Jesus is not like a judge. Sigue proclamándose el mensaje de salvación, It is continue to proclaim the message of el salvation, mensaje de gracia y de misericordia. the message of grace and salvation. Pero llegará el día
But the day will come cuando Jesucristo regrese por su iglesia. where Jesus Christ comes back for his Y church. que venga a establecer su milenio aquí sobre la faz de la tierra. And he comes to establish the millennium here on the face of the earth. Él viene como juez. He comes as a Y judge como rey que va a doblegar a las naciones, dice la palabra. and as a king that will make the nations. Be submitted to him. Pero ahora But now, tú tienes la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. you have the opportunity to recognize Jesus Christ as Lord and Savior. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you came to this place. Y entiendo que este es un mensaje un poquito incómodo. And I understand that this message is a little bit uncomfortable. Puede ser incómodo para la iglesia, It could be uncomfortable for the church, pero sin duda es más incómodo para aquellos que no conocen a Cristo. but without a doubt, it's even more uncomfortable for those who don't know God. Pero déjame decirte, mi meta no es incomodarte, But let me tell you, my goal is not to make you sino uncomfortable, abrir tus ojos a una realidad. but to open your eyes to a Que reality existe el bien y el mal. that there exists good and bad, Que existe Dios, pero también existe Satanás. that God exists, but Satan also exists. Satanás no es igual a Dios. Satan is not like God. Dios creó a Satanás. God created Satan. Satanás se rebeló en contra de Dios. Satan was revealed himself against God. Entonces no hay competencia. So there is no competition. Nuestro Señor vive. Our Lord Nuestro lives. Señor reina. Our Lord reigns. Es el Rey de Reyes. He's the King of El Kings. Señor de The señores. Lord of Lords. Y aunque se ha mostrado como un Dios de amor, And even though he has shown himself as a God of love, llegará el momento que va a ser el juez sobre cada ser humano. the moment will come where he is a judge over all humans. ¿Sabes quiénes van a ser juzgados por sus pecados? You know who will be judged by their sins? Solamente aquellos que no hayan puesto su fe en Cristo. Only those who have not placed their faith in Jesus Los Christ. demás, The rest, nuestros pecados han sido perdonados por Au- Jesucristo. our sins have been forgiven by Jesus Y vamos a Christ. recibir recompensa por las obras que hicimos. And we'll receive rewards for the works we did. Pero déjame decir, tú tienes que asegurarte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. But let me tell you, you must be assured that your name is written in the book of life. Que Jesús puede decirte, mira, tú eres más que vencedor. That Jesus can tell you, yes, you are more than a conqueror. Y la forma en la cual tú logras eso And the way in which you accomplish that es reconociendo que eres un pecador. is recognizing that you are a sinner. No dejes que eso te haga sentir mal. Don't allow that to make you feel bad. Yo tuve que reconocer eso. I had to recognize that. Todos los que hemos aceptado a Cristo tuvimos que reconocer que fuimos pecadores. All who have accepted Jesus Christ had to recognize that they are sinners. Pero la noticia buena es esta. But the good news is this. Jesús murió por tu pecado y el mío. Jesus died for your sins and mine. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is eternal life in Christ Ponte Jesus. de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias Father, thank you por tu palabra viva. for your word. Tu palabra es la verdad. Your word is truth. Yo te ruego, Espíritu Santo, I urge you, Holy Spirit, que tú tomes esta palabra viva that you take this living y word que tú traigas convicción al corazón. and that you bring conviction to the Y hearts. si hubiese alguien aquí que a lo mejor ha escuchado hablar de Jesús, And if there were anyone today who has maybe heard speak of Jesus, pero que todavía no ha entregado su vida a ti, but is yet to give their life to you, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, that is yet to repent of their ni sins, te ha confesado como Señor y Salvador de su vida, nor they have confessed you as Lord and Savior of their life, yo oro para que hoy sea el día que ellos sean salvos. I pray that today may be the day that they be Te saved. pido eso en el nombre de Jesucristo. I ask you that in the name of Jesus Christ. Quiero hacer dos llamados. I want to make two callings. El primer llamado es para... Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.